Buenas a todos. En este vídeo vamos a ver cómo validar y terminar el controlador con esos datos que obtenemos cuando un formulario nos envía los datos o recibimos una petición POST, PUT o DELETE, en este caso más bien la POST y la PUT, donde queremos crear un usuario o modificar los datos de un usuario. Para ello vamos a terminar la vista de creación de un usuario y vamos a establecer una vista para ella. Voy a lanzar Docker, que no lo tengo, y nos ponemos un poco al día de aquello que tenemos implementado y aquello que no. Lanzo mis servicios, busco la dirección local. Y ahí, pues en principio, nosotros vamos a crear una forma, ¿vale? Con /user, que sería esta visualización, la creación de un nuevo usuario. Para esa sería user create, sería la ruta, ¿vale? User create, esta de aquí no debería aparecer. A ver, la tengo mal. User create, vale, la tendré, no. Correcto. Vale, detecta el create como un ID porque no he establecido que sea un numérico, en este caso sería un UID. Bueno, aquí podemos crear y decimos, lo voy a crear arriba para no tener problemas con el router. Router sería una petición de tipo get y aquí la haríamos a /user /create. Y aquí pues utilizaríamos ese user controller con el método create. Vamos a crear ese usuario en el controlador y aquí en principio sería el elemento que tengo arriba del, o sea, mostrará un formulario dentro de la administración. Entonces voy a poner public function create, no nos llega ningún tipo de parámetro porque vamos a crearlo. Y aquí pues en principio, aunque luego lo modificaremos en el siguiente tema, vamos a hacer un include once del directorio de vistas de backend punto, y aquí vamos a ponerle por ejemplo screate user.php. Ahí pues lo de siempre, me tengo que venir a las vistas y aquí en backend, vale, pues le voy a hacer un create user. En principio puedo utilizar el edit user, vale, que sería aquello que llegamos aquí, completarlo un poco con los elementos que tenemos, pues ese edit user lo voy a copiar, lo voy a pegar y voy a poner create user. Vale, aquí pues lo mismo, datos del usuario, esa sería la modificación, pues aquí creación de un usuario y quitaría esta parte de aquí y aquí pues en principio pues tendríamos que en el formulario pues decirle que es el método sería de tipo post, que aquí sí que me lo permite, es la creación, ¿vale? Y al final vamos a ir a la URL cuando pulsemos el action, vamos a ir a /user, que será de tipo post, y eso nos llegará concretamente a ese método store. Aquí vemos los datos que le vamos a enviar.
y vamos pues a crear ese formulario. En principio, nombre del usuario, correo electrónico, contraseña, y aquí en este botón pues vamos a ponerlo de tipo submit, sin petición en JavaScript. Vamos a poner crear usuario y vamos a completar un poquito pues con aquellos elementos que pusimos en la clase usuario y que nos han faltado de reflejar en el formulario de edición, ¿vale? Que serían, pues en este caso, pusimos una serie de propiedades dentro del esto, donde username, password e email estarían, el ID lo generaríamos nosotros cuando creamos el usuario, y nos pondría el birthdate, que sería fecha y hora, fablist, que estaría en principio vacío cuando creábamos un usuario, y el tipo de usuario. De ahí veremos pues las complicaciones y cómo validar aquellos elementos que tenemos. Pues para completar un poquito ese formulario, que en principio aparecerá como create, y aquí aparecerá alguna serie de errores, pues vamos a, por ejemplo, irnos a Bootstrap y encontrar aquellos elementos que tenemos aquí. Pues dentro de esos elementos pues necesito algo para fechas, entonces voy a poner aquí date, for control checks and radio range, input float, validation. Y si no, pues vamos a construirlo. A ver qué nos sale. Vamos con ese div, con el class m3, igual que tenemos arriba, y dentro del div pues un label for input birthdate. Vamos a ponerle aquí introduce tu fecha de nacimiento, y aquí pues vamos a colocarle ese input con el class, y aquí vamos a poner form control, vamos a colocar que sea de tipo date, y aquí pues el name vamos a ponerle birthdate, y nos dejamos el value, pues en principio aquí lo podríamos tener. Vamos a ver cómo se ve. Vale, vamos a eliminar este value, que en principio aquí aparecería vacío. Y ahí aparecería vacío. Vale, pues ahí lo tenemos. Ya no me aparecería la fecha con toda la descripción, y aquí la contraseña y el nombre de usuario, que lo tiene por defecto establecido porque en algún momento le habré dado de a guardar, pero no son valores que aparezcan. ¿Vale? Aquí debería de aparecer administrar contraseñas, le voy a eliminar, y aquí en principio aquí debería aparecer vacío. Vale, pues vamos a introducir otro elemento que sería un selector. Vale, pues dentro de aquí tenemos los select en los forms, y aquí pues podemos coger esta opción. Por ejemplo, coloco ese div, y aquí pues el class m3, cierro, y aquí pues en lugar del label copio todo esto, y aquí vamos a colocarle ese
seleccione el tipo de usuario. De aquí, pues en principio, pues de los tipos de usuario lo tenemos en el enum y pusimos admin editor regular advertising. Pues, admin editor regular y otra más que sea advertising. Y ahí pues cambiamos los valores a admin, a editor, a regular y a advertising. En principio, si tenemos esto, pues nuestro formulario quedaría completo. Y aquí, pues si pulsáramos pues, nombre de Miguel, Miguel. Y aquí seleccionaremos la fecha, cualquier fecha, y aquí el tipo de usuario administrador. Cuando pulsemos a crear, pues iremos a ese barra user y aquí veremos cómo mostramos con ese bardam que tenemos en el apartado store o en el método store, ¿vale? Que lo podemos generar, ¿vale? Ahí nos dice que no hay un key birth date. Y aquí tenemos que, pues eso, colocar birth date y aquí le he puesto birth date. Vale, pues tenemos que cambiarlo. Aquí será birth. Vale. Recargamos. Perdón. Recargamos. Y aquí, vale, en principio crearíamos todo ese objeto. Sí que es cierto que aquí nos llegan una serie de elementos y nosotros vamos a tener o necesitamos tener, ¿vale? Que por ejemplo aquí en el select, esto, el ID será select type y el name será igual a type. Y ahora en principio deberíamos de tenerlo completo. Vale, aquí estaría. Vale, pues todos estos datos lo que vamos a intentar es validarlos, hacer una validación del lado del servidor y para ello pues vamos a instalar una librería que nos permite validar esos datos de forma sencilla. La librería la podemos encontrar en packages y es una librería que se llama Respect Validation. Vale, ahí tenéis cómo conseguimos instalarla. Le damos a copiar y dentro de nuestro proyecto, igual que siempre, pues en este caso dentro de la terminal del contenedor, pues ejecuto composer require respect validation y en principio pues no tendría que haber ningún problema para que mi librería se instalara en la carpeta vendor dentro de una carpeta respect y aquí tendremos ese validation, ¿vale? La documentación de esta librería la tenéis en un enlace aquí. Tenéis una página toda en ella y básicamente pues aquí tiene una forma resumida de ver cómo funciona esa librería y en nuestro caso pues vamos a validar esas llaves o esas posiciones de un array asociativo y sus valores que tiene, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo se hace. Si vemos aquí, pues utiliza un
un alias dentro de la clase para poder nombrarla en lugar de con validator como una v y que la sintaxis sea más sencilla. Podemos copiarlo y tenemos que ver dónde realizamos esa validación. Si consideramos que esa validación va a hacerse solamente en el controller, ¿vale? Pues la pondríamos aquí, pero también podremos pues, extraerla a una función adicional de la clase usuario, ¿vale? Para que no se queden aquí pues, todos esos apartados de validación y se nos quede una función pues, bastante larga. Además, podemos hacer una función que sea reutilizable luego. Para ello, pues aquí me llegaría con el $post y yo necesitaría, en lugar de crear un usuario, comprobar antes, ¿vale? Es decir, aquí sería estos son los datos que recibo en la petición post. Tendríamos que validarlos. Tenemos que validar esos datos. Y cuando ya lo tuviéramos, tendríamos que guardarlos en la base de datos. ¿Vale? Y pues vamos a eliminar todo ese código de ejemplo que teníamos y vamos a pues centrarnos en este de validar. Para validar, pues yo me suelo crear una clase adicional dentro de usuario, la hago estática y hago public static function y le digo validate user creation, por ejemplo. Y esta función recibirá los datos del array $post y yo en esa variable que la voy a llamar userData podré acceder a ellos. Ahí en principio tendríamos que esta librería me puede devolver un conjunto de mensajes de qué errores se están produciendo, o también podríamos poner que si el usuario se ha validado, que lo cree, ¿vale? Podría ser o uno u otro. Imaginaos que aquí le ponemos que me devuelva un array en caso de que se produzcan errores y un user en caso de que no se produzcan errores, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo funciona la validación? Pues aquí, si lo podéis ver, tenéis una opción de Nested Exception Types Informative Exception, ¿vale? Y tenéis el Nested Validation Exception y ahí veis pues, que hace una validación, ¿vale? Hace un catch de un error Nested Validation Exception y aquí el Get Full Message nos devolvería pues algo así. En este caso una función, un mensaje. Si queremos los mensajes en un array, pues getMessages nos daría esos mensajes. Bueno, pues al final lo que tenemos que hacer es hacemos un try, conseguimos el catch, hacemos el Nested Validation Exception, que es una clase que está dentro de la librería que acabo de instalar. Si la he creado bien o el ID la ha creado bien, aparecerá dentro del user, ¿vale? Y aquí este sería. Y a partir de ahí, pues esa excepción o esos errores, yo los voy a tratar y, perdón, esos errores, sí. Más que errores, sí. Si se produce, pues aquí le daríamos un return y pondríamos esos errores con get messages.
¿vale? Y eso nos devolvería esa parte de la función, el array. ¿Cómo validamos eso? Pues aquí vamos a coger y vamos a realizar una validación de esos datos. Si os dais cuenta, aquí utiliza ese alias que os he comentado antes. Por lo tanto, en el apartado use podemos colocarlos y nos referiremos a esta clase como v. Eso es porque vamos a utilizar métodos estáticos, ¿vale? Y vamos a decirle que v, dos puntos, y ahí tendremos los elementos que queremos colocar. Pues tenemos que recibir una llave. ¿Cómo se llama esa llave? Username. ¿De qué tipo la vamos a colocar? Pues tiene que ser, en principio, un string. ¿Vale? Y ahí podemos colocarle pues una serie de max age. Creo que es max o... A ver, ¿qué tenemos por aquí? Type, MAC address, all of action. Type, calculable. El length, por ejemplo. ¿Vale? Que sería un mínimo, pues tenemos un mínimo de 3 para el usuario y un máximo, por ejemplo, de 32, por ejemplo. ¿Vale? Y ahí lo tenemos. Ahí podríamos colocar si consideramos que esta es mandatory, ¿vale? Es decir, si necesitamos que nos pongan sí o sí un username, que en nuestro caso pues es que sí, ¿vale? Y lo dejamos por defecto que estaría a true, ¿vale? Pues aquí concatenamos con un siguiente método, que sería método keep, y pasaríamos al siguiente elemento que tenemos. Pues en este caso, el email, por ejemplo. No necesitan estar en orden. Aquí colocamos el email y le decimos que me lo valide con el v2.2. Email. ¿Vale? Y comprobará pues todos los elementos que tenga arroba, etcétera. Aquí pues vamos a colocar el password y vamos a decirle que sea pues aquí no tenemos, pero bueno, pues string type y le ponemos esa longitud de mínimo 8, máximo 32, pues podría estar bien. Aquí le ponemos, en este caso tenemos el año de nacimiento. Y aquí pues iremos a v2.2.date. Vale, inclusive creo que como podemos colocar el aquí podemos ir a la validación y ver todos los que tenemos. Y date is valid, is valid, is valid. Le podemos poner que sea o forzar un tipo, ¿vale? Vamos a ponerle mes, día y año, pues en este caso de 2. Vamos a ponerle año en mayúsculas y sería pues date con el formato día, mes y año en mayúscula. Y aquí podríamos colocarle el min age para colocarle aquí, por ejemplo. ¿Vale? También podemos utilizar como esa fórmula que sería forzar a que sea
una fecha que cumpla 18 años como mínimo. Bueno, pues ahí ya es complicarse un poquito con las directivas y comprobar lo que necesitamos. Bueno, por último tenemos el type. Y vamos a poner aquí de tipo type. Y pues vamos a ponerle pues ese v dos puntos. Aquí vamos a utilizar la función in, que me permite decirle qué tipo de elementos son, ¿vale? Y ahí pues en principio lo que nos llegará aquí, ¿vale? Lo que nos llega a ese elemento pues es un string de tipo admin y nosotros vamos a definir cuáles son esos elementos. Y aquí, por ejemplo, podéis ver en in cómo lo podemos definir. Pues en este caso será un array de elementos con esos dos ahí. Pues abrimos corchetes y le decimos los elementos, pues sería admin, coma editor, coma regular, coma, y aquí le pondríamos en este caso advertising. Serían los valores que hemos puesto en ese formulario: admin, editor, regular y advertising, los que me podrían llegar. Vale, pues cuando tenemos eso, en principio lo tendríamos todo terminado y aquí le damos a qué es lo que queremos validar. En este caso utilizamos la función assert y ese user data que nos ha llegado como parámetro, ¿vale? Y pues vamos a ver si se produce un error que devuelve, y en caso contrario pues le voy a poner return null, aunque también me fallaría, creo. Bueno, pues si recargo, ahí en principio no me daría nada y esa validación estaría bien. Y vamos a comprobar, por ejemplo, con una contraseña mínima, esa creación del usuario, ¿vale? Aquí en user controller, pues la validación la haríamos como, pues en este caso, bardam, y le pondríamos el user dos puntos, validate user creation, y ahí le pasaríamos $post. Cuando ya tenemos eso, pues vamos a crear y aquí me aparecería esos errores, ¿vale? Que los tenemos ahí. Pues ese array me dice que password debe estar presente. Password. Aquí me he equivocado. Es password. Password tiene que tener una longitud entre 8 y 32. Y birthdate tiene que tener un formato válido de ese elemento de aquí, de día, mes y año. Vale, pues vamos a colocarlo. Vamos a ver cómo me llega. Pues voy a colocarlo así, tal cual me llega el formulario. Día, mes y día. Este en principio pasaría y el password pues sí que estaría bien, ¿vale? Aquí tenemos los errores. Cuando hacemos o cuando tenemos este elemento de aquí, pues al final esta parte sería la creación de un objeto si se ha hecho de forma correcta. Y ahí, por ejemplo, nos creamos una función también estática para crear ese usuario desde el array. Podemos utilizarla o podemos definir una función que tenga una funcionalidad definida, que es crear un usuario desde un array, que luego podemos utilizar, ¿vale? Si en este caso nos llegaría el user data, pues tendríamos una posición, username, email, password, birthdate y type, ¿vale?
y vamos a crearla. Pues aquí hacemos, por ejemplo, para que quede claro, usuario es igual a new user, ¿vale? Vemos el controlador, el constructor, y el constructor dentro de los parámetros usuario tenemos que en principio era el UUID, ¿vale? Lo tenemos aquí. El UUID tenemos que pasarle el ID y el username, ¿vale? Por defecto nos lo pone el type regular y el fablist, ¿vale? Pues vamos a ello y básicamente lo que le decimos es nuevo usuario, ¿vale? Aquí utilizamos a crear aquí por partes el UUID UUID 4, ¿vale? Eso me devolvería un UUID interface y aquí el username, que es el userdata username. ¿Vale? Esos serían los valores para crear. Y a partir de ahí, pues, usuario set email, ¿vale? Y aquí $userdata email $usuario set birthdate. Aquí el userdata birthdate, pues esto tendríamos que convertirlo a una función datetime, ¿vale? Tal cual, no sé si lo teníamos aquí, pero pues podemos hacer ese datetime, ¿vale? Y ahí create from format y ponemos format, ¿vale? Sería el string, ¿vale? Y hay que ver, pues sería en este caso year, month, date, pero vamos a comprobarlo. Y aquí ponemos php datetime. Y ahí tenemos el format, create from format, ¿vale? String format. Y ahí tenemos vale, aquí sería de 2 días, month, numeric representation y year con numérico, o sea que es la misma. Entonces, year, month, day. Y en este caso, aquí sería el string. Y cerraremos. Vale. Por último, el usuario setType. Y aquí pues tendríamos que colocar en este caso, userdataType, ¿vale? No obstante, aquí me entraría, pues en este caso que hemos llamado de tipo admin, y necesito convertirlo a un enum. En este caso vamos a utilizar o vamos a crear una función que sea public static function y que sea pues create from string y ahí le pasamos el tipo que devuelve, ¿vale? Y devuelve un user type, perdón. Y aquí va a ser en un user type, vale, que esto no hace falta, vale, y ahí le ponemos
Vale, aquí podemos utilizar, por ejemplo, una expresión match, una función match, que pues lo que nos haría sería una forma de convertirnos de forma a un switch, así reducirlo. Aquí tenemos el match type y aquí tenemos que colocar la etiqueta y aquí, por ejemplo, voy a hacer que el type, independientemente de que me lo pasen con mayúsculas, con minúsculas o con una con mayúsculas o una con minúsculas, ahí vamos a hacer una función str to lower para pasar la minúscula, toda ella, y aquí vamos a colocar, pues, si es de tipo admin, pues devolveremos, en este caso, user type admin. Y así pues vamos a hacerlo todas. El editor, el regular y el advertising. Y ahí tendríamos esa función de create from string. Dentro de lo que sería ese usuario, pues aquí le colocaríamos usuario setType y userData. Y aquí, en lugar de ese type, eso sería el elemento de userType, create from string. Y ahí le pondríamos el, ahora sí, userData type. Y en principio pues tendríamos el email, tendríamos la fecha de nacimiento, tendríamos el usuario y nos faltaría pues en este caso la contraseña. Y ahí sería $usuario, set password y aquí el userdata password. Bueno, pues en principio esta función nos crearía desde un array y aquí pues tan solo podríamos cambiar esto a return user from array y ahí user data. Y ya en principio pues tendríamos un objeto. Aquí, por ejemplo, si tenemos un error, pues no seguiría apareciendo ese error, es decir, se ejecutaría esta parte, saltaría el error, se cargaría el mensaje de error y nosotros pues lo devolveríamos. En caso contrario, si yo establezco una contraseña correcta, pues aquí birth date, esto me falta, birth date, y ahí por ejemplo pues tendríamos el objeto, es decir, no ha producido ningún tipo de error de validación y hemos llegado aquí y hemos convertido los datos a partir de un array. Bueno, pues ahí vemos cómo se ha creado ese UID, se ha creado ese usuario, se ha creado esa contraseña, se ha creado este email y un objeto de tipo fecha y la lista que en principio la hemos dejado sin inicializar y que tendríamos aquí el type por último como de tipo admin, con lo cual parece que está hecho de forma correcta, ¿vale? Si esto se hiciera, pues en principio esto lo devolveríamos a una variable usuario y aquí pues todo esto lo guardaríamos en la base de datos, ¿vale? Que esto sería pues una función del tipo, no la tenemos creada, pero sería user model save user y aquí pues le pasaríamos $usuario, ¿vale? Y si queréis pues la definimos ya, que la trabajaremos en los próximos vídeos, donde en ese modelo pues tendríamos una public static function
save user, y aquí pues un tipo usuario al que llamaríamos usuario o user, ¿vale? Y si se ha guardado correctamente, pues podemos devolver un bool o no hacerlo. De momento lo dejamos con que se ha guardado. Vale, pues más o menos esto sería la parte de la validación. También deciros que si nosotros hemos creado el store y el create user, ¿vale? Aquí podemos dentro de la vista establecer pues esos errores. Podemos buscar algún tipo de módulo en Bootstrap y si se produce un error, ¿vale? Aquí en principio pues podríamos crear y si en lugar de ese usuario, ¿vale? Y asumir que nos ha salido bien, pues si tenemos un $resultado, ¿vale? Y podemos decir que if si es un array, ¿vale? Y no es un objeto en sí, si es un array, $resultado, pues entonces tendremos que se ha producido un error en la validación del usuario. Y en caso contrario, pues tendríamos que no se ha producido un error y hay que almacenar el usuario. Vale, aquí esta sería la parte del else. Y en la parte del esto pues podemos cargar la misma vista, es decir, este formulario de aquí con los datos y un pequeño mensaje de error. Pues podemos buscar un mensaje de error en Bootstrap, algún tipo de mensaje de error, que aquí pues a ver si me aparece algo de error. Vale, pues esto a lo mejor podría ser y podríamos cambiarle a rojo. Vamos a ponerle aquí y vamos a ponerlo en la vista pues después del select y antes de crear usuario pues vamos a poner un div, vale, pero todo esto será condicional, entonces tenemos que abrirnos una etiqueta PHP, vale, y dentro de esta etiqueta decirle pues si en este caso existe una variable de error, es decir, ese resultado se ha incluido la vista aquí, ¿vale? Y tendríamos el acceso a la variable resultado y hacemos if isSet $resultado, ¿vale? Si esa variable está creada, pues entonces tendré que mostrar ese apartado de errores. Sí. ¿Vale? Y aquí pues cerraría ese elemento. Aquí tendría una apertura, una etiqueta PHP. Y aquí colocaríamos pues esta de aquí, que podría ser ese div class, le voy a meter un md3 también, con $div class igual md3. Y aquí dentro de ese div va este. Vale, y aquí pues en lugar de primary énfasis pues sería primary danger énfasis y aquí sería danger
Y aquí sería Danger, ¿no? Si lo vemos, vale, pues esto sería, tendríamos que forzar un error. Y cuando lleguemos al user controller tendríamos que incluir, pues sea, return include once, directorio vistas de backend, create user. En caso aquí, pues aparecería esta de aquí. ¿Vale? Voy a dejar de ver o voy a comentar este apartado. Y aquí pues tendríamos que colocar esos o digamos iterar sobre esos elementos. Con lo cual aquí pues tendríamos un for each de $resultado as $error. Cerraríamos el for each, abriríamos y sacaríamos el error, ¿vale? Que sería en este caso no, perdón, estoy dentro. Echo $error. Y ahí cerraríamos ese for each. Si todo ha ido bien, pues aquí nos aparecería algo como esto. Vale, password mode have, length, tal. Si le doy a mirar, pues voy a colocarle un BR. Vale, y ahí tendremos pues todos los errores que han sido colocados. Ahí podemos complicarnos un poco más la vida también con esto y básicamente pues colocarle los valores para que no se recargue. Es decir, si yo le coloco esto vale, y me diría, pero todos los demás se borrarían, pues podríamos colocar pues aquí un elemento condicional que sería el value y que pues básicamente pues por colocarlo así de forma más clara, pues esto podríamos hacerlo del tipo, a ver, así. Pues sería una condición PHP, ¿vale? Y en principio el $post lo tendríamos, ¿vale? Es decir, dentro de user controller a mí me ha llegado $post y yo podría acceder perfectamente, igual que lo validado. Sería pues un value PHP PHP podemos colocarlo también con a ver si me deja con value es igual a y aquí sería $resultado username o en este caso la cadena vacía no, pues vamos a colocarlo o vamos a hacerlo de forma condicional
value, aquí le pondríamos el exacto, dólar resultado no, perdón, dólar post user. Este nos sobraría aquí. Vale, pues exactamente lo mismo para el email. La contraseña. La fecha de nacimiento. Perdón. Vale, y aquí pues tendríamos que hacer ese select sobre las opciones, ¿vale? Con lo cual aquí, dentro de esta opción, pues tendríamos algo parecido, ¿vale? Y ese resultado, pues aquí en este caso sería... además tendríamos que colocarle una opción que sería el ampersand. Y en este caso sería dólar barra baja post type es igual a admin. Pues en ese caso, en lugar del value, pues sería el selected. Exacto. Y ahí pues esta la quitaríamos. Y en este caso pues esta cerraría aquí. Y de idéntica forma pues cambiamos a aquí y colocaríamos justo antes esta, en este caso editor, en este caso regular, o en caso de este advertising. Vamos a ver si hay algún tipo de error. Y correo electrónico, la fecha y el tipo de usuario, pues editor. Y ahí pues en principio todos los datos se cargarían y ya tan solo tendríamos que modificar estos de aquí para crear el usuario. Y ahí estaría creado de forma correcta. Por terminar con este tema de la validación y el trabajo con formularios y parte visual, pues nosotros, al igual que aquí tenemos el create y tenemos el store, también tenemos el edit y tenemos el update. ¿Vale? En este caso ya lo tenemos hecho. Y si nosotros vamos a barra user, que nos mostraría a todos los usuarios, tenemos la opción de modificar usuario y enviar ese usuario. ¿Vale? Si queréis, podemos añadir esos campos que hemos creado con esos formularios, que tenemos sería el birthdate y el select type. ¿Vale? Pues lo tendríamos aquí. Y en este caso, pues en el edit, que lo tendríamos dentro de vistas de backend, el edit user. ¿Vale? Ahí pues ese formulario, justo antes añadiríamos estos elementos de aquí y ahí pues sería básicamente pues, muy parecido,
¿vale? Ahí, en este caso, nosotros tenemos un usuario ya cargado y pues toda esta parte de aquí la podemos sustituir por un value, porque en principio va a tener sí o sí value, y en este caso pues sería dólar dólar usuario get birthdate, y para la fecha pues aquí sería, o teníamos que colocarle cuál de los elementos sería. Pues, aquí sí que sería if is set, en este caso if, y aquí colocamos en este caso dólar usuario get type es igual, y aquí utilizaríamos en este caso el user type punto admin, pues echo selected, vale, y de idéntica forma voy a copiar este, pues cambiaríamos la condición. Y ahí tendríamos, pues en este sería admin, en este sería editor, en este sería regular y en este sería selector. Perdón, advertising. Vale, pues tendríamos esos tipos. En principio, pues aquí la recarga tenemos día de user get beta, tal, Calton defined method, get birth data. ¿Cómo se llamaría esto? Get type, get list, get birth data. Y aquí no tengo porque el usuario que he creado, en este caso el usuario, pues este de aquí no le creo. Aquí usuario 2 set birth date, y aquí pues el por ejemplo new datetime, o el datetime from string from format, datetime create for format, el día, mes y año, y en este caso le voy a poner pues día, mes, día solamente, y aquí le voy a poner pues un string de 2025 0505. Cannot be converted to string, edit user. Vale, esta tendríamos que colocarle. Exacto. Vale, pues ahí warning on defined property, get type. Get type property no es una función. Y ahora sí. Teníamos user type regular. Este no me lo ha cargado. A ver. ¿Qué es José? So. Contraseña.
y el user type regular en edit user es igual. Voy a ponerle aquí user type y esto lo quito. A ver, en este caso el cuerpo aquí, el formulario y el button, select type, selected regular. Ahora esto. Ahora sí. Vale, pues en principio tenemos eso creado y cuando aquí hagamos una petición vimos cómo se hacía a través de JavaScript para modificar el usuario y cuando nos llegaría dentro de nuestro controlador al apartado de update. ¿Vale? Aquí de idéntica forma tenemos que hacer una validación y pues vamos a tomar básicamente la validación que tenemos, ¿vale? Y controlar pues que no haya ningún error, ¿vale? Pues de esta forma, de idéntica forma, pues aquí obtenemos los datos del update. ¿Cómo obtenemos los datos del update? Pues ahí no tenemos un array $put, por lo tanto tenemos que tomarlos tomar los datos de una petición de tipo put para poder validarlos, ¿vale? Lo hacemos con colocamos un file getContents y lo hacemos de un fichero llamado php input, ¿vale? Si os dais cuenta, en esa edición del usuario nosotros hemos hecho una petición en JSON, por lo tanto nos llegarán los datos en JSON. Podemos incluso hacer un JSON encode de esos datos y ahí, si vemos el JSON encoder, tiene una función que es aquí colocarle si lo queremos como, perdón, JSON encode no, JSON decode. JSON decode y ahí sí que tenemos que la función, si le ponemos true como segundo parámetro, nos devolverá un array asociativo, con lo cual pues aquí tendremos en este caso pues $put, por ejemplo, y esos serán los datos que obtengamos cuando recibimos esos elementos,
a partir de ahí, pues en ese $put tendríamos que validarlo, y esa validación pues la hacemos de la misma forma que hemos hecho ese validate user creation, pues sería validate user edit, por ejemplo. Aquí hacemos public function validate user edit update, y ahí pues el array de user data. De idéntica forma devolvemos un array o un user. Vale, y ahí tenemos que ver cómo lo validamos. Tenemos la validación básicamente hecha. Lo único que sí que es cierto es que, por ejemplo, si hacemos una petición de tipo Postman, en principio nosotros, si estamos aquí y deseamos modificar este elemento, ¿vale? Pues lo modificaríamos, le daríamos a modificar, se realizaría la petición, pero nos llegaría valor como nombre de usuario, correo electrónico, contraseña, introduce tu fecha de nacimiento y aquí, pues por ejemplo, admin, ¿vale? Todos esos elementos nos llegarían a ese $put que tenemos ahí. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros podemos hacer una petición de tipo put con Postman, ¿vale? En la modificación de un usuario, y al final nosotros mandamos pues los elementos que queremos modificar, ¿vale? Para que todo esto pues sea lo más útil posible, pues aquí podemos decirle que sí, el username puede ser, pero que no es mandatorio, ¿vale? Es decir, no me va a producir un error si no aparece el usuario, ¿vale? Y aquí pues lo mismo, colocamos los false, que es pues en este caso ninguna de las referencias son mandatory, es decir, si no hay un año de nacimiento, si no hay un password, si no hay un email, si no hay un username, pues sería lo mismo. Vale, y ahora aquí pues nos dejaríamos votando la creación del usuario. Si colocamos ese from array, ¿vale? Pues a lo mejor esto sería más bien decirle create from array, ¿vale? Y ahí en el user control tendríamos que cambiarlo. En el apartado de el user. En validate, este sería create from array. Mientras que pues aquí podemos hacer edit from array, que sería public static function edit from array. ¿Por qué hacemos esto? Pues porque al final nos pueden llegar claves o solo unas claves, y aquí devolveríamos este user. Vale, esta sí o sí nos la tenemos que dejar a medias, porque aquí colocaríamos el public punto coma, public. Vale. Y aquí pues tendríamos que hacer el usuario, ¿vale? No obstante, aquí necesitamos, en este caso, la validación. Pues básicamente, si no se ha producido, hacemos un return user edit from array y le colocaríamos el user data.
Pero en cuanto a la edición, ¿vale? Aquí lo que haríamos sería, por una parte, leer de la base de datos el usuario, ¿vale? Que nos piden, y modificarlo. Y ahí, pues, o bien tenemos que colocar, o bien, por ejemplo, tenemos que establecer pues que haya un UID que en principio pues lo tendríamos en el user controller, porque en este edit aquí, por ejemplo, me ha llegado ese ID y este update también. Entonces aquí, pues por ejemplo, tendríamos este ID, o bien se lo pasamos a ese user, o bien, por ejemplo, podríamos necesitarlo en ese put, ¿vale? Es decir, podríamos añadirlo, por ejemplo, si le ponemos $put, creamos una posición que se llame id y le decimos que eso será igual al $id, estaremos actualizando $put. Entonces aquí ahora le pondría resultado de la validación es igual a user validate user creation, y esto le he puesto, no le he puesto static, public static, vale, y aquí será validate user update, y aquí le pasaríamos $put. Vale, ya tendríamos, aquí nos vendríamos y, por ejemplo, le tendría que decir, oye, necesito que haya una llave que sea id y que aquí tenga UUID, que no sea vacío y que aquí abajo, pues, a decir, está aquí, y vamos a subir el resto quitándole esto. Vale, y si veis aquí, pues todas estas podrían estar o no estar, pero el UUID sí que estaría, ¿vale? Con lo cual, pues dentro de ese user data me llegaría, y el edit from array, pues aquí tendríamos que tener los datos de la base de datos. ¿Qué le haríamos? Pues esto no lo tenemos implementado, pero sería user model get user by id, este sí que lo tenemos, user model get user by id, vale, y ahí tendríamos ese user data. Ese user model no lo tengo, dice, ¿quieres importar clase? Sí. Y a partir de ahí, pues tendríamos que, esto sería una variable usuario, lo que devolvería, y tendríamos que usuario set username, y aquí colocaríamos el user data username, y en caso de que no esté definido, pues le colocaríamos el $usuario get username, que sería mío. ¿Vale? Podríamos comprobar si está definido o no y hacer un solo user, pero bueno, pues este también sería el password, el email, ¿vale? Y aquí pues lo mismo. Datetime, create for format, year, month, date, user data, birth date, principio sí.
Y, por ejemplo, aquí no me lo pone, pero pues sería en caso contrario de que no esté definido el birthday. Y aquí el setType. Y esto sería $userDataType. Y en caso contrario, getType, ¿vale? Si estos no están, ¿vale? No están definidos, pues al final ese type tenemos que convertirlo porque nos llega en texto. Y ahí tendríamos que hacer un userType created from string. Y en este caso, si el type no está definido, sería el usuario getType name. ¿Vale? Y se pondría exactamente el mismo que está. Vale, y si en principio pues tendríamos esto, le daríamos un return $usuario y lo tendríamos. Esto lo hago porque digamos que si nos llega de forma condicional el userDataType no es un tipo, ¿vale? No sería un tipo, tendríamos que crearlo desde un string para que nos devolviera ese objeto userType. Y aquí, pues al acceder a este a través de esta función, pues le tenemos que decir si no está definido uno contrario, y al final sería el mismo que tuviera la versión en string, ¿vale? Que se accede con ese flecha name para obtener, digamos, esa versión de admin editor regular o advertising. Vale, pues en principio tendríamos esta modificación. Vamos a comprobar. Sí, aunque creo que no lo podemos comprobar así sencilla, de forma José arroba, por ejemplo, vamos a ver esto. Y aquí pues no se ha modificado porque no lo podemos ver, pero pues lo comprobamos en el próximo vídeo, donde pues ya nos meteremos con las bases de datos para poder trabajar con ellas, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí ya solo quedaría la función de destroy y esa función pues no tiene. Veremos antes lo que sería el login de los usuarios y las bases de datos. Un saludo a todos.